Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 17 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias por decirle sí al Señor, por decidir aceptar su palabra en vuestros corazones. 2 Timoteo 3:15 nos dice que desde niños debemos de alimentarnos con la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura nos da la sabiduría para que alcancemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, y un fruto que dure, como dice San Juan capítulo 15, versículo 16. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en cada uno de nosotros toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos en nuestros corazones con humildad y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Y que perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 del versículo 43 al 48. El Señor Jesucristo, que nos trae lo definitivo, Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a traer lo definitivo, nos explica, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso nosotros los cristianos siempre hemos de ver el Antiguo Testamento a la óptica, a la luz del Nuevo Testamento. Nosotros no somos moisesianos o judíos, sino somos cristianos. Por eso tenemos que ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Dice, nada más para que tengamos esto en cuenta, Hebreos 10:1 dice que el Antiguo Testamento era sombra que ha de venir. Colosenses 2:17 dice que el Antiguo Testamento era sombra, que la realidad es Cristo. Por eso es algo muy importante de recordar, por ejemplo, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 9, del versículo 4 al 8, cuando se aparece Moisés y Elías, ellos desaparecen y una voz se escucha de nuestro Padre Celestial que dice, este es mi Hijo, escuchadlo. O sea, nosotros tenemos que escuchar a Jesucristo. Muy bien, con esto dicho, y de referencia pueden leer Romanos capítulo 7, pueden leer Gálatas capítulo 3 del 23 al 26, pueden leer 2 de Corintios capítulo 3, donde nos dice que la ley
que la ley de Moisés llegaba hasta Cristo. Una vez que Cristo lo cumple, entonces también dice Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 6, una vez que Cristo lo cumple, rescata a todos de la ley. Efesios 2.15 dice que Jesús en la cruz, él dio, con eso dio cumplimiento y eliminó la antigua alianza. Entonces, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empieza la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Y a él, al Nuevo Testamento, es que ustedes y yo pertenecemos. Con eso en mente, dice el Señor, habéis oído que se dijo, amad a vuestros prójimos y odiad a vuestros enemigos. Eso se decía en el Antiguo Testamento. Dice el Señor, pues yo os digo, ¿a quién tenemos que escuchar? A Cristo. Entonces Cristo nos dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por ellos, por los que os persigan. Esto parece que pareciera imposible cuando pensamos de manera humana, cuando pensamos no como Dios piensa. Isaías capítulo 55, del versículo 6 al 8 dice que el pensamiento de Dios es una distancia como de la tierra al cielo. Es mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar y pensar. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre dejarnos iluminar de su palabra, no encerrarnos en nuestro propio pensar, que si alguien nos hizo mal, considerarle nuestro enemigo, peor aún, desearle el mal. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos. El Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar a los que nos hacen daño. Cuando Jesús estaba en la cruz, Lucas 23, 34, que decía el Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseña a orar, Mateo 9, del versículo 6, podemos ir hasta Mateo capítulo 6, del versículo 9, podemos ir hasta el versículo 14, especialmente el versículo 13 y 14, dice, si ustedes perdonan a los hombres sus pecados, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, vuestro Padre tampoco los perdonará a ustedes. Muy importantísimo. Entonces, por eso es importante que ustedes y yo aprendamos a perdonar. En el versículo 48 dice, sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Esto es importante porque ¿quién puede ser perfecto? Alguien podría decir, bueno, dice Mateo 5:48 que seamos perfectos y podemos, entre comillas, pensar que somos perfectos, pero no está hablando de eso. Por ejemplo, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Ustedes y yo podemos hacer eso? No, absolutamente. Entonces, ¿qué quiere decir que sean como vuestro Padre Celestial? Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículos de 7 al 10. Dios es amor. Y el que ha conocido a Dios ha de amar como Jesucristo nos enseña a amar. Juan 15:12. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, el Señor nos enseña a amar, incluyendo a nuestros enemigos, incluyendo a aquellos que nos calumnian, aquellos que nos persiguen, incluyendo aquellos que de pronto tienen una cierta distancia por alguna razón, incluyendo ahí, por ellos hay que orar. De hecho, el Padre Nuestro se llama la oración universal, tiene 7 partes, el Padre Nuestro. Entonces, cuando nosotros empezamos a rezar, si ponemos atención, pensamos lo que sentimos y lo que decimos Padre Nuestro, no estamos diciendo Padre mío. Y cuando decimos Padre Nuestro, estamos diciendo Padre mío y de los demás. Entonces, si le pedimos al Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo también que venga el reino de Dios sobre nuestros enemigos, sobre quienes nos han hecho daño. Entonces, no podemos nosotros pretender que el Señor nos bendiga, que nos dé el pan de cada día, nos perdone nuestras ofensas y nosotros no hacer eso con nuestro prójimo. Como recuerdan lo que dice en Marcos capítulo 12 del versículo 28 en adelante. Si usted, ¿cuál es el mandamiento más importante? Primero escuchar a Dios, luego amarlo sobre todas las cosas y amar al prójimo como así a nosotros mismos. Y nosotros a veces pedimos a Dios algo bueno y deseamos a nuestro prójimo algo malo. Queremos a Dios que nos bendiga un trabajo, pero a la misma vez muchos de nosotros deseamos que a alguien lo despidan para que ese trabajo nos llegue a nosotros. ¿Cómo se puede, cómo se puede cosechar algo bueno sembrando algo malo? Imposible. No se puede cosechar algo bueno sembrando lo malo. Y es de hecho tentar a Dios, pedir algo bueno para mí y desear algo malo para el prójimo. No hay sentido. Dirá por allá en Romanos 12:21 San Pablo, al mal se vence haciendo el bien.
Muy importante. Y dice, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Si alguien te persigue, ruega por ellos. Pídele a Dios por su conversión, que le cambie el corazón. Primeramente hay que rogar por nuestra propia conversión y también luego por la conversión de los demás, que Dios nos cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre todos. Dios manda la lluvia sobre todos, buenos, malos, justos y pecadores. Sobre todos. Es un Dios católico, universal. Dios no dice, oh, bueno, estos se portaron bien, estos sí van a tener la luz del día, van a tener la lluvia, estos no. Dios hace salir el sol sobre todos. Ahora alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo es que Dios, entonces, ¿por qué a los malos le va bien? Algunos me dicen eso, ¿por qué a los malos le va bien? Por allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, no se tarda Dios de cumplir su palabra. Dios va a dar a cada quien según sus obras, dice Apocalipsis 22, 12, a cada quien según su trabajo, a cada quien según lo que hizo en vida, el bien o el mal, segunda de Corintios 5, 10. Pero es muy importante que ustedes y yo entendamos que Dios es un Dios paciente. Segunda de Pedro 3, 9 dice que Dios no se tarda en cumplir su palabra, sino que tenemos que aprovechar de la paciencia de Dios para convertirnos. Dios quiere que nos convertamos. Pero si no nos convertimos y seguimos con nuestras malas obras, no esperemos que Dios que cuando nos moramos vayamos directo al cielo con ropa y todo. No. Muy importante, el tiempo que Dios nos da es para que nos convertamos, para que nos acerquemos más a Él, como dice en Hebreos 12:14, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, para que busquemos ser santos cada día. Muy importante. Primera de Pedro 1:16 dice, sean santos como yo soy santo. Eso nos manda el Señor, a buscar la santidad. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué recompensa? ¿Qué haces de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? También los gentiles, quienes no conocen a Dios, se aman entre sí, entre ellos también se saludan los que no conocen a Dios. Pero ustedes y yo tenemos que ir más allá de eso, orar por ellos, amarles en el amor de Cristo, a ellos, como Dios nos ama a nosotros, dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, muy importante, a veces esto empieza desde la casa, cuando hay malentendidos, hay de pronto chismes, a veces hay calumnias, empieza es el enojo. Y entre a veces esposo y esposa, hay ese distanciamiento. Y el Señor nos manda a amarnos y siempre en las buenas y en las malas. De hecho, en Efesios capítulo 6, del versículo 26 al 27, dice que, les voy a leer para que lo meditemos juntos. Efesios capítulo 26, si os airáis, no pequéis. O sea, si os enojáis, no peques. Está bien que de pronto yo no estoy de acuerdo con algo de la otra persona, pero eso no me debe de llevar al enojo, a quitarle el habla, a quitarle el saludo, a ya no hablarle, a ya no orar por la persona. No me debe llevar a eso. Dice, si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. Especialmente para el esposo y la esposa que se duerme junto el esposo con la esposa. Y a veces enojados. Dicen, no se ponga el sol, o sea, no amanezca el día estando enojados. Y a veces los enojos duran días, horas, días, semanas, quién sabe, meses. Y eso no está bien. ¿Saben por qué? Escuchen esto. Ni deis ocasión al diablo. El diablo ahí es donde aprovecha para sembrar la cizaña. Por eso es muy importante pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, prudencia para dialogar y esclarecer las cosas. Y no solamente entre esposos, entre hermanos, entre hermanas, entre familia, entre servidores, entre catequistas.
Entonces, muy, muy importante. Y el Señor nos manda a amar como Él nos ama. A todos, a pedir por todos, a orar por todos. Que el Señor nos conceda la gracia de ser obedientes a su palabra, porque dice en Mateo 7 del 21 al 23, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y no predicamos en tu nombre expulsamos espíritus, y yo les diré, nunca os conocí. El Señor quiere nuestra fe y nuestra obediencia. Que la palabra del Señor nos fortalezca nuestra fe, que como dice en Romanos 10:17, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16, que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero. Les invito a que le den suscribir a este su canal, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.